Yo no sé. Esto en este programa. Antes de comenzar, debo aclarar que esto no me sucedió a mí, sino a mi abuelo. Y por mucho tiempo mi familia y yo nos dimos a la tarea de mantenerlo en secreto. Pues por largo tiempo nos hemos rehusado a creer en esta historia. Siendo sincero, cuando era pequeño y escuchaba a mi abuelo contarnos este relato, me causaba un gran terror, y más cuando advertía sobre este ser demoníaco que rondaba cerca de la zona. Con el paso del tiempo y haciendo caso a las palabras de mi madre sobre los problemas de alcoholismo de mi abuelo y su demencia que le había causado el alcohol, dejé de creer en él. Yo recuerdo a mi abuelo como una persona de carácter fuerte, como eran las personas de aquellos tiempos, pero lo suficientemente bueno, o digamos dulce, para jugar todo el tiempo con sus nietos, por lo que no creo que todo lo que contaba hayan sido invenciones suyas por causa de ese alcoholismo que padecía. Esto que les voy a contar sucedió hace más de 30 años, en el año de 1988, para ser exactos, en el pueblo de Fresnito, municipio de Ciudad Guzmán, a las faldas de lo que se conoce como el Nevado de Colima. Mi abuelo era de esos hombres hechos a la antigua. Según palabras de mi padre, a mi abuelo le había tocado vivir en tiempos de la Revolución Cristera, por lo que era de aspecto rudo, y tiempo después que enviudó, comenzó a tener un gusto por pasear todas las tardes en su caballo, solo acompañado de su fiel amigo, un perro mestizo al que llamaba Viejo, pues este perro lo había acompañado ya por casi 11 años, después de que muriera su compañera de toda la vida. Así que solo él soportaba sus cambios de humor repentinos, y más que su mascota era su compañero. Mi padre decía que eran unos ancianos, que por eso se llevaban tan bien. Una tarde de esas, en las que mi abuelo solía hacer su paseo de todos los días, mientras iba en su caballo, observó a la distancia una camioneta orillada. Hay que aclarar que, por aquellos años, ver una camioneta por esos lugares sí era algo de extrañarse, ya que solo había campos de siembra y zonas boscosas. Vaya, no era tan común encontrarse con gente por el camino. Al acercarse observó a una mujer con un niño en brazos y una pequeña niña la cual jugaba alrededor de la camioneta. Mi abuelo notó la cara de la mujer. Parecía preocupada. «Buenas tardes», dijo mi abuelo. «¿Necesita usted ayuda?» «Sí», contestó la mujer. «Verá, le explico. Mi marido y yo veníamos de Colima, de visita a unos parientes. Vamos rumbo a Guadalajara, cuando la camioneta comenzó a fallar, y nos quedamos aquí en la orilla del camino, esperando ayuda. Pero al parecer nadie pasa. Así que mi marido decidió caminar hasta el pueblo más próximo, para conseguir un mecánico». «No, eso va a estar difícil», respondió mi abuelo. «Sabe, conseguir un mecánico por aquí no es fácil. Está a punto de caer la noche y no es seguro que esté aquí con su niño en brazos y la niña. Hay pumas y coyotes que caminan por aquí durante la noche. Es muy peligroso. Aparte, creo que a esta hora será todavía más difícil encontrar al mecánico del pueblo. La invito a pasar la noche en mi casa», dijo mi abuelo. «Si camina por este mismo camino, encontrará detrás de la loma a mi hijo y a mi nuera. Yo mientras buscaré a su marido, y mañana por la mañana iremos al pueblo más cercano a buscar al mecánico». La mujer accedió y vio a mi abuelo emprendiendo el camino para buscar al hombre y hacerlo que volviera antes de que cayera la noche. Contaba mi abuelo que anduvo por un largo rato sin señales de aquel hombre, hasta que por un momento comenzó a creer que tal vez habría llegado al pueblo, pero era imposible,
pues era un trayecto bastante largo para ir a pie. Minutos más tarde, y ya con la noche sobre él, escuchó unos gritos que parecían venir de lo profundo de los árboles, que se encontraban a una orilla del camino. Por un instante no los reconocía, pero parecían de un hombre, por lo que mi abuelo se apresuró a bajar del caballo y a seguirlo por entre los árboles. Con su lámpara, que siempre llevaba en la bolsa de la silla, con su escopeta y su perro, comenzó a seguir el rastro de los gritos, que cada vez se hacían más desesperados. De pronto, notó marcas de sangre en el suelo y los troncos de los árboles. En ese momento, los gritos se volvieron más ahogados, como de alguien siendo estrangulado. En ese momento, se empezaron a escuchar los llantos de una niña. Pero estos eran tétricos, llantos que causaban terror. Eran sonidos de llantos, pero al mismo tiempo de animales devorando algo, como huesos siendo triturados, como carne machacándose. Es como si fuera una jauría de coyotes alimentándose, solo que se escuchaban a gran volumen, como si vinieran del viento. Al acercarse más, el perro no dejaba de ladrar. Comenzó a dar ladridos de terror, como si presintiera algo que estaba mal. Después de un corto tiempo de seguir las marcas de sangre, los ladridos del viejo mestizo se convirtieron en chillidos de terror, en los chillidos de un perro asustado. Fue cuando mi abuelo dirigió la linterna hacia un costado, logrando ver lo que describía como una niña de apenas unos 9 o 10 años, agachada, llorando entre los árboles escondida. Mi abuelo, al verla, soltó la escopeta para tratar de ayudarla, pues no era lugar para que una niña de esa edad estuviera ahí. Fue entonces cuando se percató de que algo no estaba bien, pues el viejo mestizo no dejaba de ladrar. Comenzó a soltar chillidos aún más fuertes. Fue cuando se dio cuenta de que esa niña despedía un olor como a carne podrida, y aún más de que aquella cosa se encontraba devorando un cuerpo, el cuerpo de un hombre que a su parecer todavía daba señales de vida, pues al menos eso parecía, ya que sus piernas aún se movían como intentando escapar de esa cosa que lo sujetaba del cuello, y daba gruñidos que a mi abuelo le erizaron la piel. De repente, el rostro de aquel hombre siendo devorado volteó a ver a mi abuelo, ya que su cara llena de terror y tristeza, como si pudiera entender que no volvería a ver a su familia, como si su mayor dolor no fuera el estar siendo devorado, sino el no poder volver a regresar a casa. En ese momento aquella cosa, esa especie de niña, giró el rostro hacia mi abuelo. Aquella cosa era en efecto una niña, o al menos eso parecía, pero su aspecto era terrorífico. Su piel era pálida y verdosa, como de una persona que ha permanecido mucho tiempo en la oscuridad. Aparte, parecía estar descompuesta, como carne vieja, que desprendía un olor fétido. Su rostro era el de una niña, y a pesar de eso, mi abuelo decía que tenía los ojos llenos de lágrimas, como una niña que se encuentra asustada. Pero su boca estaba llena de dientes. No eran unos dientes ordinarios, eran como los de una bestia, una fila de dientes afilados, que en el momento en que mi abuelo les puso atención, dejó caer de ellos un coágulo de sangre, en lo que mi abuelo menciona que era como si pareciera hígado, pues siendo él un hombre de campo, le había tocado matar animales, destazarlos para obtener sus vísceras, así que puede ser que lo que dijera tendría un poco de sentido. De repente, esta criatura lo miró a los ojos, liberando una sonrisa llena de maldad, acompañada de una risa diabólica que hizo que mi abuelo se quedara pasmado del miedo. Cuando mi abuelo reaccionó, intentó correr hacia su arma, pero esta cosa empezó a balanzarse contra él, tomando una postura de 4 patas,
arqueando la espalda. Al momento mi abuelo alcanzó su escopeta y logró soltar 3 disparos. Pero esta cosa solo se detuvo para mirarlo y empezó a dar gruñidos, como los de un animal a punto de atrapar a su presa. Luego de estar gruñéndole a mi abuelo, esta cosa o criatura comenzó a correr hacia el lado contrario, pegando brincos entre los árboles de rama en rama para perderse entre la vegetación. Mi abuelo corrió y subiéndose de un brinco a su caballo escapó de ahí. Cuando mi abuelo logró salir de esa zona del bosque, se encontró algo todavía más tenebroso. Su caballo tenía fuertes arañazos que parecían sangrar, signos de que su caballo también había sido atacado por aquella cosa. Después de haber escapado y alejarse de esa zona, mi abuelo se reunió con las autoridades, donde los guió justo donde se encontraba el cuerpo de aquel hombre. La policía que investigó el caso de este hombre, del cuerpo destrozado y los arañazos del caballo, declararon que fue devorado por un puma. Y aquella mujer a la que habría ayudado a mi abuelo creyó esta declaración. Mi abuelo fue tachado de loco, pues nadie creyó en su declaración. De hecho, con el tiempo, esto le acarreó problemas con el alcohol, que hasta mi padre durante algún tiempo lo internó en una institución mental, en el Zapote, Jalisco, pues mi abuelo decía que esa cosa, que ese ser demoníaco, rondaba por la casa y que en algún momento también intentaría devorarlo. Mi abuelo murió hace 5 años y aún en su lecho de muerte insistía que esta cosa que había devorado a aquel hombre aún deambula por esas áreas.